libres de la hembra. Y de hecho otra de las cosas naturales en esto del tamaño del gonopodio es justamente lo que se llama superfetación, que no es nada natural en el resto de los bichos, que tiene que ver con una hembra que guarda el esperma de distintos machos para ir creando bebés dentro de su útero de distinto tamaño. Entonces va sacando bebés de distinto tamaño y entonces hay unos poco desarrollados y unos muchos desarrollados al mismo tiempo, y eso se llama superfetación. Bueno, eso también es natural. El gonopodio, el tamaño del gonopodio te dice si puede embarazar a la hembra lejos o cerca, digamos, es una estructura que tienen los machos, y depende mucho del tamaño de las aletas, y las hembras escogen al macho dependiendo de si las aletas son grandes o pequeñas, etcétera. También lo natural es que, por ejemplo, las planarias sellan las cloacas para evitar competencia. Entonces, el macho llega con la hembra, la fertiliza, y para que otro macho no llegue le sella la cloaca. Lo natural evidentemente es la poligamia y la poliandria, y las fecundaciones interespecíficas. Y bueno, nada más en términos de naturaleza, pues vamos a hablar de los bichos que probablemente ustedes conozcan mucho, que a lo mejor no sabían que tenían estas cosas que son naturales y que la gente conservadora piensa que son poco naturales. Los peces como los nemos, digamos, como los peces payasos, cambian de sexo. Son hembras y de repente pasan a ser machos. Pero no solo hay miles de peces que hacen ese tipo de cosas, sobre todo los coralinos. Los caracoles se la pasan haciendo eso, pero no solo los caracoles y los peces, o sea, las plantas también. Esta es una flor de aguacate, que en un día, el de la derecha, por ejemplo, tiene flores con pistilos, con partes femeninas, y al día siguiente, ni siquiera se esperó mucho, cambia todas las partes femeninas y pasa a las partes masculinas. Entonces, no solo los animales, sino también las plantas tienen este tipo de dicogamias, que justamente hacen este tipo de cambio de sexo constante, ¿no? Y digo la última para que vean que uno se pone, el último ejemplo en este tipo de cosas que uno se pone al día todos los días. Este artículo salió hoy en Nature y es un acosil, le llamamos un acosil de agua dulce, que es invasor, que genera muchos problemas en distintos cuerpos de agua, pero que surgió a partir de dos especies muy distintas de acosiles que estaban un día en un acuario y se reprodujeron. Entonces hay reproducción interespecífica. Pero no solo eso, este acosil que surge a partir de esta reproducción interespecífica de dos especies completamente distintas, se puede reproducir solito, sin necesidad de tener reproducción sexual, y se puede y puede autorreproducirse solo. Entonces uno dice, bueno, pues hay de todo en esta vida, en esta viña del Señor, ¿no? Entonces, en términos generales, uno podría echarse toda una plática con ejemplos diferentes de lo que es natural, que en la naturaleza hay de todo, ¿no? Pero como que no quise abordar ese tema, uno, porque está choteado, y dos, porque quizá lo más importante de esto es ¿por qué pasa eso? Y es aquí donde yo quisiera profundizar muchísimo en qué es lo que pasa en términos de biología. ¿Por qué está pasando? O sea, ¿por qué pasa que lo natural en realidad es todo, ¿no? Y entonces quería yo comenzar a hablar justamente de lo que es el concepto de especie. El concepto de especie es una cosa para los biólogos muy, muy importante. Tan importante que nos ha roto la cabeza en los últimos 200 años. Nada más para platicarles un poquito. El concepto de especie no es sencillo de entender ni para los biólogos ni para los no biólogos. Pero los biólogos tenemos al menos 22 definiciones de especie diferentes. Lo cual es un problema porque si nos comparamos con otros científicos en áreas naturales, pues los físicos, por ejemplo, tienen claro qué es la física, y una de las bases fundamentales de la física pues está fundamentada realmente en las leyes de Newton. Los químicos saben que su base fundamental es el átomo, entonces, y no hay duda de que es un átomo, o sea, todos los químicos saben que es un átomo. Los matemáticos definen perfectamente las ecuaciones. Los matemáticos dicen sea A tal cosa, sea B tal cosa, y si A más B es igual a C, entonces C es tal cosa. Entonces no se pelea nadie por saber que C, no, para ti es C una cosa y para mí C es otra, ¿no?
Y los astrónomos, salvo Plutón, saben exactamente cómo definir un planeta, una estrella, etcétera, etcétera. El problema es que los biólogos no podemos definir qué es una especie. ¿Por qué? ¿Y de dónde viene todo este problema? Bueno, viene, y toda esta plática surge a partir de aquí. El gran problema de la falta de definición de una especie es que los biólogos estamos comenzando a abrir muchísimo más el espectro de entender la falta de encasillamiento de lo que sucede en la naturaleza. Y toda esta plática va a tratar de eso, de cómo encasillábamos y cómo toda la naturaleza, toda la ciencia se basa en el encasillamiento, en la relación acción-reacción, cuando en realidad es bastante más compleja y los biólogos lo estamos generando. Y eso que tiene que ver con nosotros y con las diversidades, quisiera hacer una reflexión al final de la plática, ¿no? Bueno, ahora, para como meterlos un poco en el concepto de por qué quiero hablar de esto, pues quiero decirles mucho de cuál es la importancia de la especie, de la definición de especie. Y bueno, el concepto no solo lo utilizamos los biólogos, el concepto o la definición de especies lo utilizamos históricamente nosotros, pero también lo utilizan los países mucho, los políticos mucho, así como que una de las cosas que se la viven presumiendo los políticos a nivel internacional cuando se habla de biodiversidad es que México es un país megadiverso. Yo hago el chiste por lo general de que los biólogos siempre nuestras tesis de licenciatura empiezan con México es un país megadiverso, y eso ya nos pone así como que no seremos del primer mundo, pero somos megadiversos, ¿no? Pero también nos sirve cuando nosotros clasificamos especies, nos sirve para entender o diferenciar cuál especie causa plagas y cuál no. Por ejemplo, el mal de Chagas tiene un vector, el mal de Chagas tiene un vector que es una chinche. Hay muchas chinches que se parecen, pero si sabemos exactamente cuál es la chinche que genera el mal de Chagas y entendemos su distribución, podemos controlar o reducir las enfermedades. Entonces, para eso es muy importante el concepto de especie. Evidentemente, como les platiqué, el efecto de las especies exóticas, entender que una especie exótica está fuera de ahí y puede generar cambios radicales, y eso genera dinámicas contrarias a las que uno desea. Les puedo poner 20 ejemplos de lagos en ese sentido. En lugar de tener un lago transparente y bonito, tenemos un lago esperpentoso y como Chapultepec. Y bueno, lo que les platicaba de la identificación de vectores que causan enfermedades. Entonces, el concepto de especie sí tiene que estar bien definido, incluso para cosas en las que uno no se imaginaría, ¿no? Y bueno, el concepto de especies está evidentemente ligado a las culturas humanas desde hace mucho tiempo. Todas las culturas, todas, absolutamente todas, han visto la forma en la cual ellos necesitan clasificar las distintas especies por distintas razones. Podemos hablar de las que se usan, las que no se usan, podemos hablar de las de medicinales, podemos hablar de las que se comen contra las que no se comen. O sea, un ejemplo clarísimo es entender el concepto de especie te puede llevar, te puede cambiar de vida a muerte si sabes qué hongo puedes consumir y qué hongo no puedes consumir, ¿no? Y bueno, y todas las culturas independientemente han llegado a la misma conclusión. O sea, este es uno de esos estudios que hace luego la gente en regiones en las que luego hay sociedades que no han estado en contacto con la sociedad occidental y de repente dicen, ay, mira, por ejemplo, en Nueva Guinea, esta serie de tribus entendió y clasificó a 120 especies por ellos mismos, con su cultura, con su conocimiento, y la sociedad occidental, basadas en la misma biodiversidad, puede reconocer 110. Esto es una cultura que no ha estado relacionada con la sociedad occidental o otro tipo de sociedades. Ha llegado a la misma conclusión de cómo separar especies y cómo no separar especies. Digo, eso no quiere decir que, por ejemplo, cuando nos mandan por el cilantro y el perejil, nosotros seamos incapaces de distinguirlo, ¿no? O sea, también incluso hasta ahí se genera el concepto de especie, ¿no? Ahora, en términos de la sociedad occidental, pues evidentemente uno de nuestros mayores héroes para los biólogos fue Aristóteles. Aristóteles fue el primero que empezó, en términos de la sociedad occidental, a hacer una sistematización de la clasificación de los organismos. O sea, desde antes se clasificaba los organismos, pero Aristóteles fue el primero a decir, a ver, tenemos que clasificar organismos, pero tenemos que tener sistemáticamente el tipo de clasificación, con base en qué vamos a clasificar organismos. Y una de las cosas a las que llegó Aristóteles con esto, que es algo que para mí es muy importante porque los taxónomos son así, es que en términos de ciencia, la experiencia es fundamental.
O sea, últimamente hemos generado científicos que son más que nada técnicos, que es, sobre todo, por ejemplo, en parte genética, es así como tú aprendes a hacer esta técnica y entonces vas a distinguir cuántas especies hay. Cuando en realidad gran parte de la ciencia, sobre todo en términos de naturalismo, tiene que ver con experiencia. Y entonces la experiencia es invaluable. Cuando uno puede ayudar a transmitir esa experiencia está muy bien, pero la experiencia como eje fundamental para generar ciencia es uno de los factores que Aristóteles creó y que hemos venido perdiendo en los últimos años. Luego me brinco a las expediciones científicas, que fue el boom de la clasificación. En realidad, o sea, después de Aristóteles, pues llegó Europa, y de Europa es una región muy poco diversa en términos generales. Y entonces, como que estas cosas de tratar de clasificar o de entender o de generar clasificaciones, pues no era particularmente necesaria, sabiendo que ya estaba toda colonizada y de que prácticamente todas las plantas y animales ya medio se sabía qué eran. Entonces decía la gente, bueno, pues ¿para qué generamos una sistematización? Pero en eso llegan las expediciones al Nuevo Mundo, y se dan cuenta los europeos de que hay un mundo de bichos que no saben cómo clasificar y no saben dónde entran dentro de estas clasificaciones. No se parece ni a la zorra, ni al perro, ni a nada, sino que es una cosa extraña. ¿Y dónde la meto? ¿No? Dentro de los caracoles, o la meto dentro de las plantas, o la meto dentro... Y eso pasó con los ajolotes, que son de los que yo trabajo bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, Cuvier, cuando revisa los ajolotes, dice, es un pez con patas, ¿no? Cuando ni siquiera es así. Y entonces empieza justo en los siglos XV a XVII a tratar de recibir toda esta cantidad de información, toda esta cantidad de bichos, plantas y animales, y decir en dónde fregos los metemos y cómo le hacemos para saber en dónde fregos los metemos, ¿no? Y entonces el que se le ocurrió fue Linneo. No sé si ustedes han tenido contacto con biólogos, pero por lo general uno de nuestros personajes más mencionados es Linneo. ¿Por qué? Porque Linneo fue el que plantó las reglas para clasificar organismos. Él fue el que dijo, a ver, las reglas para clasificar organismos son estas, y todo biólogo tiene que seguirlas, dentro de las cuales nada más les voy a decir, pues bueno, las últimas especies, el género y la especie tienen que estar en latín, pero hay otra serie de reglas que todos los biólogos seguimos. Y no solo eso, sino que Linneo, precisamente al instaurar esta clasificación, lo que hizo fue clasificar un porcentaje altísimo de las especies que conocemos a la fecha. Entonces, cuando uno habla de, por ejemplo, Ambistoma mexicanum Linneo, es porque lo clasificó Linneo. Entonces un porcentaje alto de todas esas especies las clasificó Linneo. Entonces es uno de nuestros héroes. Y aquí empieza a ver por qué estoy echándoles todo este choro con respecto a las especies. Es cuál fue la visión de Linneo para clasificar las especies. Y entonces dice, bueno, la especie es el concepto fundamental, la unidad fundamental de la clasificación, ¿sí? Es el elemento esencial. Digamos que es nuestro átomo, como los químicos. La diferencia es que nuestro átomo no lo podemos definir porque hay 22 definiciones diferentes, ¿no? Sobre la especie está el género. Entonces hagan de cuenta que la especie es el individuo y el género es la familia del individuo, ¿no? Sobre el género está la familia, que en este caso sería la familia extendida, los primos, los hermanos, el cuñado indeseable, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre eso está el orden. Sobre el orden está la clase, sobre la clase está el filum o la división, dependiendo si son plantas o animales, y sobre el filum o la división está el reino. Entonces es una cosa completamente anidada, si ustedes se fijan, en donde como si fuera una rama de un árbol, en donde la ramita viene y hace una rama más grande, esa rama más grande hace un tronco, ese tronco hace un tronco, etcétera, etcétera. Así es el concepto anidado de especie. Y así lo veníamos trabajando los biólogos durante mucho tiempo, que básicamente era esto. No sé si han visto lo que en inglés se llama pigeonholes, que son a final de cuentas pichoneras, en donde uno pone las cartas. Entonces el cuadrito de hasta arriba es el de los Pérez, el cuadrito de en medio es el de los Rodríguez y así. Bueno, así le hicimos básicamente. ¿Y por qué se llaman pichoneras? Porque las palomas, o sea, uno puede hacer estos cuadros para que las palomas lleguen y cada una tiene su casa. Entonces sabes que la de arriba es la cafecita y la de en medio es la grisecita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en Inglaterra por lo general cultivaban mucho las palomas y las palomas mensajeras, y de hecho Darwin tiene parte de su estudio en términos de palomas se basa en las palomas mensajeras. Entonces tenemos
esta clasificación específica sobre, estas pichoneras para clasificar a cada uno de los organismos. Pero si se fijan, aquí puse de todo, puse desde un gorila hasta un helminto, ¿no? Así están clasificados, pero yéndonos un poco más hacia abajo, yéndonos hacia el filum, por ejemplo, pues tenemos el filum entre de los animales. Cada uno de esos es un filum: el invertebrado, el insecta, el molusca y el helminta, digamos, ¿no? Que son esos, cada uno de esos 4. Y luego, si hacemos una clasificación de los 4, que es de cada uno de estos, pues entonces tenemos lo que es la clase. La clase es de los vertebrados. Entonces tenemos 5 grandes grupos de vertebrados: los mamíferos, en donde estamos nosotros, las aves, los reptiles, los anfibios y los peces. Eso es más o menos como lo vamos yendo poco a poco. Y luego, si encerramos a los peces, bueno, pues tenemos básicamente 2 órdenes: los que se llaman condrictios, que son los cartilaginosos, que son los tiburones y las mantarrayas, y todos los demás. Los osteictios, que son los óseos, son todos los demás. Y luego, si nos fuéramos cada uno, pues ya no me voy a seguir, porque entonces en cada uno, bueno, seguiría la familia, el género, y la especie, ¿no? Así es como lo hacemos. Pero si se fijan, y lo más importante de todo esto es, cada uno de estos tiene su pichonera. Y esa es la forma en que nos ayudan a clasificar. Cada pedacito de estos tiene su pichonera. Entonces, si yo veo un insecto, lo pongo en la pichonera de los insectos, en la subpichonera fulanita, no sé, de las moscas, de la subpichonera fulanita, y entonces voy haciendo como pequeñas pichoneras, y así le habíamos hecho. Pero tenemos ¿y cómo le hacemos para hacer eso? Bueno, nos enseñó Linneo que a final de cuentas tenemos al holotipo, y el holotipo es el organismo que define la especie. Entonces, cuando uno va al mundo y de repente dice: ay, mira, colecté esta especie, en este caso de Catarina, muy extraño, no lo conozco, no lo he visto, y entonces voy y lo comparo con todos los holotipos para ver si se parecen o no se parece a alguna de las especies ya descritas. Y lo veo y digo: ¿se parece o no se parece? No se parece, no se parece, se parece o no se parece. No se parece a ninguna. Ah, bueno, es una especie nueva, es una pichonera nueva, que tiene estas características, que tiene las patas más largas, que las patas delanteras más largas que las traseras, que las antenas están bifurcadas, que las alas no son rojas con blanco, sino amarillas con azul, etcétera, 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 etcétera. Esa es la forma. Y entonces genero el holotipo. Agarro de los 5 bichos que agarré, que se parecen mucho, digo: este es el holotipo. Este es el que todo taxónomo tiene que venir a revisar para ver si encuentra uno nuevo, ¿sí? Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque eso es la lógica de lo que luego se le llama el discurso hegemónico, ¿sí? Y bajo ese discurso, bueno, los más famosos son Cuvier y Lamarck, que también hicieron bastantes estudios con respecto a cómo poner y en qué pedazo poner a las distintas pichoneras, ¿no? Pero recordemos que esa era la época en la que en la naturaleza se veía así. Esto es el jardín de Belvedere, en donde a los humanos les incomodaba muchísimo todo lo que no estuviera controlado por los seres humanos. Y se refleja mucho en los jardines. El jardín del Belvedere, si se fijan, el bosque está cuadrado. No sé si ya lo vieron, pero el bosque está cuadrado. No se puede salir un árbol de ese cuadrado. Se sale el árbol de ese cuadrado, lo cortan. El pasto hace figuritas bonitas. El lago que está hasta el fondo está cuadrado. No se puede salir el agua de ahí. ¿Por qué? Porque lo que les importaba en esa época, que es la época victoriana, es justamente controlar la naturaleza. Todo lo que no fuera control de la naturaleza se veía mal, se veía desagradable, se veía de tercer mundo. Digamos, y aquí quiero poner esta foto de David Attenborough, no solo porque es uno de mis héroes, sino porque tiene atrás una de las cosas que les perturbaba en ese entonces, que eran los picos. Los picos y las playas les perturbaban porque era lo desconocido. Subir una montaña era para gente que dices: bueno, ¿por qué fregados quieren subir una mugre montaña? ¿No? El Everest, ¿qué es eso? ¿No? Las playas, esas cosas de que sube la marea y baja la marea, no. ¿Y por qué también tengo a David Attenborough? Porque a David Attenborough le pasó exactamente lo mismo que a Charles Darwin. Esto es una foto, déjenme decirles, de Belém, que es uno de los primeros lugares a los que llegó Charles Darwin. Les voy a platicar más o menos lo que les pasó a ambos cuando llegaron a un lugar verdaderamente diverso.
Darwin, no sé si se sepan toda su historia, pero la historia de Darwin es muy, muy interesante en muchos aspectos. Una de las cosas es que cuando hace su viaje en el Beagle, pues está en Inglaterra y nunca había salido de Inglaterra, y entonces pues son estas planicies verdes, grandes, muy poco diversas, y hay sus plantitas y sus florecitas y sus insectitos, pero nada que ver. Llega a Belén, que es la primera zona, y se topa con esto. Y bueno, casi que se desmaya. Y se desmaya en el buen sentido, no en el mal sentido. Se desmaya y dice, es que aquí las cosas, una cosa crece encima de otra, y además hay unas flores que en mi vida he visto que además sacan otras flores. Y está, o sea, si ustedes leen el diario de Darwin cuando llega a Belén, bueno, casi es un orgasmo naturalista, ¿no? Y de ahí, todos los 5 años es pura fascinación. Al grado de que le vale un pepino, Darwin se marea en los barcos y nunca deja de marearse. 5 años estuvo mareado y no le importó porque veía estas cosas. Entonces, así de impresionado estaba Darwin. Y no sé si han visto, hay un video de David Attenborough que está saliendo mucho ahorita en Facebook, que es justamente lo mismo cuando él dice, es que él pues, había sido contratado por la BBC y entonces aprendió a bucear y dijo, yo aprendí a bucear en el Támesis, que es feo, murky y así no hay nada. Y la primera vez que buceé de veras fue en el arrecife coralino de Australia. Y dice, y desde entonces me acuerdo perfecto de esa primera vez porque es impresionante la diversidad que me topé. Este tipo de mentes, y aquí es a donde yo quiero llegar, este tipo de mentes como el de Darwin, como el de Attenborough, como el de muchos no me da miedo la diversidad. Abrazo la diversidad porque me genera muchísima más riqueza de la que tengo. Porque eso de andar encasillando, sin casillo me da miedo la diversidad, porque entonces tengo que abrir miles de pichoneras. Si no encasillo, empiezo a abrir la mente a que la diversidad es algo muy interesante. Y entonces, bueno, en consecuencia, a Darwin, después de 20 años de andarla pensando y de andar discutiendo, genera su teoría de la selección natural. Pero cuando genera su teoría de la selección natural, nos da en la torre al concepto de especie, al concepto holotípico de especie. Porque ya entonces las especies no se basan en el organismo, en ese organismo que nosotros pusimos en un lugar y decimos, este es el holotipo y entonces todo lo tienen que comparar con esto, sino en poblaciones, en toda la población. En la población en donde hay catarinas chiquitas, catarinas medianas, catarinas grandotas, y todas son la misma especie porque todas están en el mismo lugar. Y eso nos dio en la torre. Porque, o sea, conceptualmente hablando, es una cosa maravillosa, pero nos dio en la torre conceptualmente hablando. Porque entonces, si la especie no está basada en el organismo como tal, en un solo organismo, entonces la variabilidad es lo que genera la evolución y la variabilidad entonces es lo que me está generando la especie. Y entonces ya no es este bicho, sino todos. Y si hay uno que no se parece al otro, ¿cómo le hago para distinguir si son dos especies distintas o si es la misma especie? Y entonces tenemos un problema muy grande. Como biólogos, no como el resto de cosas, pero como biólogos tenemos un problema muy grande. ¿Cómo definimos qué fregados es una especie? ¿No? Y bueno, y entonces tratamos de resolverlo. O sea, Darwin publicó su libro hace 200 años y pues los biólogos hemos tenido 200 años para tratar primero de aceptar la teoría que se llevó su rato. ¿Por qué? Y déjenme decirles una cosa, esa es mi teoría en términos ecosociales. Lamarck había propuesto algo muy parecido. Entonces el problema de la Iglesia con Darwin no fue que existe evolución. El problema de la Iglesia con Darwin es que la variabilidad es lo importante. Porque Lamarck había pensado en la evolución también, pero lo que decía Lamarck en términos muy generales, y ojalá y no esté Rodrigo aquí, uno de mis ex estudiantes que estudia mucho Lamarck, porque él me va a rebatir todas estas ideas, pero lo que decía Lamarck en términos muy generales es, hay una línea desde las piedras hasta Dios, que es una línea derecha. La evolución hace que los bichos se salgan, entonces las jirafas estiran el cuello para poder comer y se están saliendo de esta línea directa entre el ser humano y Dios. Esto quiere decir otra vez que todo va al centro y que lo homogéneo es lo más importante. ¿Y qué es lo que dice Darwin? ¿Qué es lo que le perturba a la Iglesia? Lo heterogéneo es lo importante. Las esquinas es lo importante, porque a la hora de la selección natural, a lo mejor todos los de medio se mueren y los más chaparritos son los que sobreviven. Y entonces la evolución se va hacia los chaparritos.
Y ese tipo de discusiones son las que empiezan a pesar, pero los biólogos empezamos a decir, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para definir el concepto de especie a partir de la teoría de evolución de Darwin? Y entonces surgieron las 22 definiciones que les platico, pero por lo general trabajamos con 4 conceptos de especie. El concepto biológico de especie, que ahorita les quiero platicar, que es el más aceptado de alguna manera, pero que es el más del discurso otra vez homogéneo, del discurso que todo tiene que encasillarse en una cosa. El filogenético, el evolutivo y el fenético. El concepto... Perdón, no sé por qué se regresó. Ahí está. El concepto biológico que lo produjo Ernst Mayr es el tipo de organismos que se pueden reproducir dejando descendencia fértil. Esto es otra vez, si se fijan un poco, es mamá, papá, hijos. ¿Sí? Y la frontera natural es, pues, ¿qué separa la reproducción? ¿Cuál es? O sea, si yo me puedo reproducir o no me puedo reproducir con este organismo, entonces somos la misma especie o no somos la misma especie. Pero eso deja fuera muchas cosas. Ahí otra vez. Deja fuera, por ejemplo, los burros, ¿no? Los burros, que son de 2 especies distintas y que salen. ¿Y qué es el burro? ¿Sí? ¿Es una especie distinta o es una especie de caballo? Las mulas, es una especie de burro. O los acosiles que les acabo de enseñar hace ratito, que vienen de 2 especies distintas, pero que además las mulas no se pueden reproducir, pero estos acosiles se pueden reproducir solitos, ¿no? ¿Eso es una especie nueva o no es una especie nueva? Pero además deja fuera todas las especies que son asexuales, que son muchísimas. No las pelamos mucho porque por lo general son bacterias y no las vemos, pero muchas de las especies se reproducen de manera sexual. Los hongos, las bacterias, etc. Entonces, ¿qué hacemos con todo ese mundo de especies que no están encasilladas, ¿no? Dentro de lo que nosotros queremos mamá, papá, hijos, ¿no? El concepto filogenético es el más complejo de entender, pero es el que más, podríamos decir, funciona, ¿no? Pero es súper etéreo y es súper, o sea, no, en términos prácticos es muy difícil de aterrizar. Incluye al tiempo en el concepto. Esto es, hay especies que ya se extinguieron. Una especie que ya se extinguió que no sabe si se reprodució o no, es una especie o no, ¿no? Entonces incluye el tiempo. Dice, en esta época, este grupo de organismos parece ser que fue una especie, ¿no? Y porque entiende que las especies son dinámicas, que las especies no son un grupo de organismos, son un grupo de organismos que se va estirando y va evolucionando y va haciendo otras especies y va quitando otras especies. Y entonces el concepto de especie involucra extinciones y generaciones de nuevas especies, ¿no? En pocas palabras, la especie es un linaje. Imagínense otra vez un árbol en donde un pedazo de la rama es una especie. Una rama que se bifurca es una especie y la bifurcación son otras 2 especies. Pero eso, pues, como que uno le dice así como que, bueno, en términos prácticos, ¿qué pasa? Y para eso los biólogos tenemos lo que se llama el concepto fenético, que básicamente es, si un bicho se parece a otro, ese es, ¿no? Que es otra vez lo que es el holotipo. Si hay 2 bichos que se parecen mucho, son la misma especie. Y eso funciona mucho para especies como, por ejemplo, bueno, uno distingue un cisne. Si hay un cisne y hay otro cisne, pues todo el mundo sabe que esos son cisnes y que son distintos a las grullas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno puede tener esto. Para alguien que no es biólogo y que no entiende de patos, pues dice, esas son 2 especies distintas, ¿no? A final de cuentas, uno es café y el otro es blanco con cafecito y la cabeza. Pero en realidad es la misma especie, es el macho y la hembra, ¿no? La hembra es la cafecita con las alas azules chiquitas y el macho es el otro, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el concepto fenético también nos cuesta mucho trabajo si no le sabemos bastante y si no mezclamos con la línea evolutiva y si no mezclamos con que de repente vemos al pato macho andar persiguiendo a las hembras por todos lados, ¿no? Ahora, ¿por qué está el dilema? Y aquí es donde yo quisiera como empezar a discutir o trabajar con ustedes, o sea, esta clase de biología que les estoy dando, que ustedes dicen, bueno, pues a mí me viene valiendo un pepino el concepto de especie, pues qué, ¿no? Resuelvan su problema, mugres biólogos, y hagan algo. ¿Por qué está el dilema? Porque en términos generales, a lo que estamos acostumbrados en términos de ciencia es a encasillar las cosas. De hecho, en términos estadísticos usamos mucho la curva de Gauss. Y la curva de Gauss lo que nos dice es justamente esto, ¿no? Lo importante está en el medio, ¿no? Lo raro está afuera. Y Darwin nos dice exactamente lo contrario.
lo importante está en todos lados. Puede estar en medio, pero también puede estar abajo, puede estar en un lado, en un extremo de la curva, puede estar en el otro. Cuando empezamos a traducir eso a distintas partes, tanto de las otras ciencias como de la conducta humana, entonces empezamos a conectar estas similitudes que tenemos los biólogos en términos de biodiversidad con las conductas humanas que estamos hablando en términos de diversidades. ¿Por qué? Porque además en biología nunca hay una curva de Gauss. O sea, ustedes midan lo que a ustedes se les antoja y rara vez tienen una curva de Gauss. Normalmente tenemos este tipo de cosas y es un sufrimiento espantoso en términos estadísticos, porque entonces tenemos que modificarlos, juntar los datos para que entren dentro de las reglas para hacer pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, verdaderamente estamos en un asunto en el que queremos encasillar cosas de una manera en la cual estamos acostumbrados con la curva de Gauss, cuando la naturaleza no funciona así. Y entonces, ahorita, a pesar de que Darwin fue hace 200 años, los biólogos estamos así, ¿sí? Teniendo una diversidad espantosa, como pequeños niños, empezándonos a asomar a qué es lo que hay. Frente a nosotros como biólogos, en términos de ciencia, abriendo esta visión sobre la diversidad y el entendimiento de la diversidad y de las interacciones que generan esa diversidad, estamos en pañales, como biólogos. Bueno, y otra vez, ¿y esto qué? Bueno, ¿y a mí qué? Bueno, tengo que contarles que todos tenemos esqueletos en el closet y yo les voy a contar el mío. En octubre de 1985 se inauguró el primer McDonald's en el Pedregal. El primer McDonald's en México y fue en el Pedregal, aquí sobre Periférico. No sé si sigue el McDonald's o no, pero bueno. Mi triste historia es que yo trabajé allí ese primer día. Entonces, ni modo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ¿cómo traducimos esto? Una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo empecé a trabajar ahí, porque nos entrenaron, y como nos entrenaron, no en restaurantes, porque no había restaurantes en ese entonces de McDonald's, sino que eran como lugares como estos en los que dizque había parrillas y había zonas de calentamiento de pan, etcétera, etcétera. Y nos decían como la estructura de qué había que hacer cuando hacías una hamburguesa. Y todo estaba súper estandarizado. Entonces, por ejemplo, decían, a ver, el individuo que hace las carnes, ¿no? Las carnes normalmente tienen que estar congeladas a menos tanto. Entonces, cuando el individuo le dan la alarma para que ponga 6 carnes o 12 carnes, pone 6 carnes y apachurra un botón que es un cronómetro. Ese cronómetro le va a decir a las 20 segundos tiene que sellar las carnes, a los 40 segundos tiene que darles vueltas, a los 60 segundos tiene que hacer esto. A la par el de los panes tiene que hacer esto, a la par el de los... Todo está súper sincronizado. Y había un pedazo que a mí me llamó mucho la atención, que era... Y el tipo que se le llamaba vestir la hamburguesa, que no sé si se sigue llamando así, que es, ya que tienes el pan y la carne, encima le echas la catsup, con un ponedor de catsup que da exactamente los gramos de catsup que le tienes que echar. Y luego le tienes que poner 2 pepinillos besándose, me acuerdo muy bien de 2 pepinillos besándose. Y de repente alguien les pregunta, ¿y si alguien quiere más catsup? ¿Y por qué esa cantidad de catsup, no? Y entonces les contesta, es que hicimos una encuesta en todo Estados Unidos y vimos que la mayoría de la gente quiere esa cantidad exacta de catsup y esa cantidad exacta de mostaza. Y entonces todas las hamburguesas tienen que tener eso, porque a final de cuentas estamos hablando de ese grupo muy grande que está justo en el centro. Y entonces si alguien quiere más catsup, lo que tiene que hacer, o menos catsup, lo quiere sin catsup, porque no le gusta la catsup, lo que tiene que hacer es esperarse, pedirla sin catsup, y entonces le hacen una hamburguesa especial, sin catsup. Pero entonces tiene que esperar, porque las hamburguesas van saliendo así, o sea, además en friega loca. La idea es que si tú pides una hamburguesa, en ese momento tengan ese tipo de hamburguesa y te lo den en ese momento. Por eso se llama fast food, ¿no? Y entonces a mí me llamó mucho la atención porque... Y desde entonces, desde 1985 a la fecha, he estado pensando en cuál es el gran problema de eso. Y uno de los grandes problemas es la estandarización de la comida. Te sabe siempre igual. Y de hecho ellos te dicen, si tú compras una hamburguesa aquí, o la compras en Wisconsin, o la compras en Egipto, te vas a ver siempre igual.
Y dices, ¡qué horror! O sea, si lo ves desde una visión de encasillar todo, ¡qué padre! Pero si lo ves desde una perspectiva de, oye, yo quiero que hay veces mi hamburguesa sea un poquito más salada, me quiero pelear con la señora porque hay veces que quiero echarle más catsup, lo que ustedes quieran, esto es horrible, porque lo que estás haciendo es reduciendo la diversidad cultural en términos alimenticios a un solo tipo de hamburguesa que a lo mejor ni siquiera tú estas dentro de ese grupo de hamburguesas, o sea, a ti te gusta con más quemada o menos quemada, ¿no? Y tienes que pagar el precio esperando más si la quieres más así. Entonces, al final, lo que acabas haciendo es uniéndote al grupo. Entonces, están homogeneizando el concepto de comida, lo cual es gravísimo desde mi punto de vista, ¿no? Y otra vez volvemos a esto, ¿no? Cuando tú piensas que los buenos están en medio, que los encasillados están en medio, pues ya valió, ¿no? Porque reduces cultura y reduces diversidad y reduces capacidad de sobrevivencia en términos biológicos. Y este es el mejor ejemplo. Este es un artículo de cómo los transgénicos, y por eso yo en particular estoy en contra de los transgénicos, porque lo que hacen justamente es reducir la variabilidad genética de todo para un solo tipo de producto, que puede ser maíz, algodón, papaya o lo que ustedes quieran, pero es un solo tipo de producto que tiene ese gen en particular. Y lo que dice este artículo básicamente es que se acaba de comprobar que el arroz genéticamente modificado en realidad resiste menos cualquier sequía. Entonces, claro, porque el arroz genéticamente modificado es homogéneo y entonces no tiene esa capacidad, esos piquitos de afuera que son justamente los que unos de esos pueden sobrevivir a condiciones extremas, a los momentos en que las condiciones son extremas. Que eso es exactamente la teoría de Darwin. Cuando el ambiente se modifica tantito, entonces los piquitos son los que sobreviven. Y entonces, esto que estamos pensando en el encasillamiento y en la biodiversidad, pues se puede llevar al comportamiento social, como pues los organismos genéticamente modificados, que lo que buscan es justamente eso, buscan el centro, ¿no? En educación, todos tenemos que tener el mismo tipo de educación. En alimentación, como ya lo platicamos. En movilidad, fíjense en cuál es la visión ideal de la movilidad en este país. En todo el mundo, pero en este país en particular es tener tu auto. Y si ven los anuncios de los autos es tener tu auto e ir en el segundo piso. Fíjense cuántos anuncios de autos están en el segundo piso. El 90%. Siempre sale el segundo piso. ¿Por qué? Porque la movilidad es tener tu auto y estar en el segundo piso. Y en el trabajo también, ¿no? En el trabajo todo es, tú debes de hacer las cosas de cierta manera y solo y única y exclusivamente de esa manera. Que el comportamiento social, encasillando las cosas, empieza a generar problemas a la larga. Y bueno, en términos de sexualidad, y aquí es donde empezamos a tratar de juntar esto de el encasillamiento de la biodiversidad con respecto al encasillamiento de la sexualidad, ¿no? Y aquí es donde yo entro en terrenos en los que sé muy poco. Entonces les voy a sacar datos que saqué en algunos casos de Wikipedia y otros de Guardian. Entonces ustedes tienen todo el derecho a decirme estos no son datos reales. Pero me llamó mucho la atención que, por ejemplo, encontré de The Guardian que dice, es un artículo que dice, bueno, verdaderamente el 10% de la población es realmente homosexual o no. Y luego dice algo abajo que me llamó la atención, por eso está como en esa parte, que dice la proporción de personas con experiencias del mismo sexo es mucho más de las que se identifican como personas homosexuales o bisexuales. Eso quiere decir que hay personas que se identifican como heterosexuales, pero que han tenido relaciones con personas de su mismo sexo. Pero entonces empieza a ser una discusión de si el 10%, porque, bueno, no digo, yo como persona que no es estudiosa de esto, siempre he escuchado que el promedio es el 10% de las personas son homosexuales en la población, ¿no? Y me recordó mucho a esta imagen, ¿no? El 10% de las personas son homosexuales, que son justamente en términos estadísticos el 5% fuera del error estándar, o sea, fuera de la población normal, o sea, población me refiero a población de datos, ¿no? Lo que se considera normal, incluso el 5% por un lado y el 5% por el otro, se le llama error estándar, que quiere decir mediste mal, ¿no? Entonces está raro, o sea, está mal medido y por eso mediste estos piquitos. Bueno, ese 10% es la suma del 5% por un lado
y el 5% del otro. Curiosamente, yo no sé si salió por ahí el hecho de que el 10% se considera como una persona que de la población sea considerada como homosexual o no, ¿no? Y entonces me metí a Wikipedia y dije, a ver, bueno, voy a poner en términos generales sexualidad México. Y entonces encontré ¿no? Según alguna serie de encuestas, pues el 88% es heterosexual, y si se fijan 6%, 5% y otros, en realidad es 12% que es aproximadamente. Pero si te vas a Estados Unidos, solo se considera alrededor del 3.5%. Entonces sí hay hay una gran disparidad en términos de las personas que se autoconsideran como homosexuales, bisexuales, u otro tipo de sexualidad distinta a la heterosexual, ¿no? Todo esto lo que me dice es qué tanto estamos autoencasillándonos incluso como personas en estar en el grupo más central, que es el heterosexual, o el estar en los grupos que se le llaman incluso error estándar, ¿no? ¿Qué tanto como sociedad tenemos, y yo lo digo como sociedad, ¿no? Tenemos, y por eso la religión, tenemos un problema muy serio en reconocer las diversidades sexuales a partir de un pensamiento central hacia lo bueno es lo que está en el centro y lo de al lado es una cosa completamente extraña. ¿Y por qué? ¿Y cómo le hacemos para voltear la tortilla, por lo menos desde la parte de la biodiversidad? Bueno, en realidad lo que dice Darwin al final es la variabilidad genera más variabilidad. Y lo podemos ver en la reserva. Como yo ahora estoy encargado de la reserva por los próximos días. Este es un paisaje de la reserva. Ahorita salimos de aquí y lo pueden ver, ¿no? El paisaje de la reserva es súper heterogéneo. Cada pedacito genera más heterogeneidad y genera más bichos y genera más nicho para bichos. En otras palabras, entre más nos alejemos del centro, más capacidad y diversidad tenemos. Y si lo comparamos de lo homogéneo a lo diverso, y esta foto me gusta mucho, esta la tomé hoy de hecho, por eso se ve tan seco, porque estamos en época de secas. Esto es enfrente de las oficinas de la reserva, atrás de la Facultad de Ciencias. Este es un caminito que alguien hizo porque por ahí pasaban las bicicletas. Claro, llega unas escaleras y entonces no puedes cruzar. O sea, nuestros ingenieros y arquitectos también funcionan muy bien. Pero ¿qué es lo que tenemos? Nos divide perfectamente en dos. Un discurso hegemónico contra un discurso que queremos empezar a modificar en este país y en esta visión, en esta universidad. Es pastito, que tiene 2 especies de árboles y 2 especies de arbustos, contra todo lo demás, que son al menos en cada 4 metros cuadrados de ahí debe de haber unas 30 a 40 especies diferentes entre plantas y animales. De lo homogéneo, que es esta visión que siempre hemos querido, de lo controlado, de la visión de que tengo que controlar absolutamente todo, a soltemos tantito, porque esto nos va a dar muchísima más riqueza, como es lo que vio Darwin cuando llegó a Belén. Y creo que en términos de sexualidad estamos igual que los biólogos empezando a explorar cosas, empezando a entendernos como sociedad y empezando a aceptarnos como sociedad con las distintas, con la diversidad sexual que tenemos y reconociéndola de alguna manera. Y como esa nos puede empezar a dar más diversidad en distintas cosas, ¿no? Y ya, con esto termino y pues para abrir la discusión. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si está prendido Ahí está ya. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece que aquí hay muchos temas que están en el tintero. Si les parece bien, haríamos una ronda de preguntas. Y bueno, pues abrimos el micrófono a las y los asistentes para que podamos iniciar el diálogo. Preguntas, comentarios sobre los temas que ha tocado el doctor, por favor. Por favor, ahí atrás, si es tan amable. Ahora sí que al ronco pecho. Yo tengo básicamente una pregunta que no me gusta hacer el trabajo sucio al Frente Nacional por la Familia, pero quiero saber qué me podéis decir de lo que ellos dicen. Porque, por ejemplo, ellos dicen, sí es cierto que la naturaleza es muy variada,
pero no somos peces terrestres, no somos caracoles, no somos plantas protoándricas o protoquímicas. Es cierto que la naturaleza tiene distintos patrones corporales, hay plantas, que hay miles de sexos, ahí están los hongos, distintos mecanismos de diferenciación, vives, lo sabemos, somos sapiens. Estamos hablando de una naturaleza, y le dice, humana. Y eso quiere decir que ahí hay un argumento que no parece menor, y es: nosotros no estamos apelando a lo que puede pasar en otras especies, estamos apelando a lo que la trayectoria evolutiva ha generado en esta. Y hacen una cosa, que dicen, sí, mucha divergencia, pero hay constreñimientos funcionales, hay constreñimientos estructurales, y tan fuertes son que, digo, no lo ponen estas palabras, de verdad estoy diciendo pero que están allí puestos, y todo el tiempo te lo reiteran en ese sentido, ¿no? Estamos apelando a esta naturaleza humana, y hay, por ejemplo, libros donde hablan de la historia de la familia como una unidad sociobiológica, como una unidad de cooperación en términos de una educación inclusiva. Y lo que dicen de alguna manera es: esta unidad fue seleccionada para ambientes, y en cierto sentido es la naturaleza, porque fue la unidad más cooperativa. Y alguien puede decir, bueno, sí, pero Darwin habla del movimiento y pero una de las cosas que te enfatizan es: sí, pero al final el arreglo tiene que ser, cualquier arreglo que quieras, tiene que medirse ante el valor de la reproducción darwiniana, que es el argumento por antonomasia. Es un argumento que usan mucho, lo sé porque lo sé con ellos en Twitter, a muerte. Y un poco lo que quiero saber es desde lo que se dice en biología, ¿qué les contestaría? Bueno, hay varias cosas que yo creo que se pueden contestar desde varios argumentos. Una es, efectivamente, o sea, lo que tenemos ahora es la unidad familiar estructurada, pero yo sí creo que la unidad familiar, y tendríamos que echarnos un poquito más para atrás en términos evolutivos, es entender que venimos de una serie de homínidos que muchos tienen tipos de reproducciones completamente diferentes. O sea, tenemos a los poligámicos y los que tienen sus hordas y los que tienen distintas cosas. Entonces, seguramente venimos de algo así que evolucionó hacia una cosa que es bastante más cultural, y yo creo que en la parte que tenemos que apelar de alguna manera es que en términos de natural o no natural no es importante, porque efectivamente va cambiando, y Darwin lo dice, o sea, vamos cambiando y vamos evolucionando. Donde es más importante es en la parte ética. Más bien el discurso tiene que ir hacia la parte ética, menos a la parte biológica. La parte biológica tiene que... La respuesta de lo que yo puse, sobre todo en un principio, es porque ellos dicen lo natural es esto. No, en realidad lo que hemos visto en biología es que lo natural no tiene reglas en ningún sentido, incluyendo el ser humano, y que puede evolucionar hacia donde nosotros queramos. Y el mejor ejemplo es el ajolote, ¿no? El ajolote evolucionó a donde se le antojó, completamente distinto a todos los demás bichos, ¿no? Entonces, y es dinámico además. Entonces, si en algún momento funcionó en términos menos biológicos y más sociobiológicos, que también ese es el otro factor, la monogamia o la familia como papá, mamá, hijos, en términos para reproducirse, porque en términos generales es la adecuación lo importante. No necesariamente eso está agarrado en piedra, porque la dinámica evolutiva es dinámica. Y a final de cuentas, si hay una mejor forma o hay otra forma distinta de organización, esa se puede explorar y se puede hacer, que eso es básicamente. Pero creo que ni siquiera ese es el argumento central para mí. O sea, más bien es sacar la parte de lo natural o lo no natural. Porque al final de cuentas, efectivamente, somos Homo sapiens sapiens, y entonces estamos sabiendo qué es lo que somos nosotros. O sea, tenemos conciencia de nosotros mismos. Y al tener eso tenemos conciencia ética, y la ética es la que nos debe de guiar en términos generales para saber qué hacemos o qué no hacemos
en términos de relaciones personales y en términos de sexualidad. Yo lo vería un poquito más por allá. Desgraciadamente es que yo apelo a la parte ética y a la parte de discusión sobre, en términos poblacionales, sobre qué hacer, pero ese es el terreno en el que yo no conozco. Para mí, en términos, el hecho de ser autoconscientes y el hecho de saber qué somos y cómo somos puede llevarnos a expresar la sexualidad como nosotros queramos, siempre y cuando no afectemos al de enfrente, básicamente. Eso es lo que yo contestaría a bote pronto, ¿no? Ok, muchas gracias, por favor. Yo añadiría que es un problema también para el tiempo. No sé si el doctor está de acuerdo conmigo, pero en la evolución del ser humano ha pasado 2 millones de años. Más o menos. Y la familia, pues apenas tiene que 200 años o más o menos, una cosa así de estructurada. 5.000 años. No, me refiero al concepto de familia. De religiosidad y todo esto. Entonces, tiene que haber la escala de tiempo en donde nosotros estamos evaluando nuestra naturaleza es un microsegundo. Y entonces no podemos evaluar, o es lo que yo entiendo así, hacia dónde vamos a ir, porque está empezando a cambiar en algunos estratos, y esos estratos están cambiando. Indudablemente, ¿no? Gracias. Pero eso, gracias. Pero eso no hay ahorita o se está apenas estudiando, y los que dirimen estos argumentos es hoy y mañana. O sea, dentro de las 48 horas la familia es así. O sea, bueno, pues puedes decir que sí, pero mañana no lo sé. Pero el mañana, evolutivamente, en tiempos evolutivos, pues puede ser dentro de unos 150, y vas a ver que eso que dices que es familia nunca fue. Pues nunca fue, evidentemente nunca fue. Pero ellos dirimen, y lo que nos interesa como sociedad es dirimir políticas públicas hoy, no dentro de 200, 300, años. 400 años, ¿no? Entonces, pero ese es el argumento. El biológico es complejo, porque entonces ellos ni son biólogos, ni lo quieren entender así, ni tienen esa definición. Entonces, siento yo que el argumento, como lo dice el doctor, va en otro sentido. Ellos quizá utilizan esa parte chiquita de la biología en ese momento por la fisiología de lo que se ha hecho, y del ser humano, entrecomillado, de lo que ellos perciben como especie, a que la especie es esa y no va a cambiar en millones. Y ya, que se quedó así, y no es cierto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario sobre el...? Sí, acá por favor. Gracias. Gracias. Bueno, un poco es en lo que tú dices, y mucho también con lo que tú te peleas, que creo que pelearse con ciertos grupos con argumentos científicos, racionales, es imposible. Sí creo que estos grupos, y en general todo este tema de la diversidad, utiliza argumentos de tipo naturalísticos, pseudocientíficos, biológico, apela a la naturaleza, siempre apelan a la naturaleza como si la naturaleza, primero si ellos conocieran la naturaleza y la ciencia, pero en realidad están utilizando la naturaleza como una alibi para sus convicciones totalmente, como las quieran llamar, éticas, morales, de acuerdo a su moral. El tema, creo que el tema, tú hablaste mucho de la reproducción, pero el tema es que lo que les molesta a estas personas es el sexo, es la sexualidad. Y tratan de domesticarla como una actividad dirigida solo a la reproducción. Y todo lo que se sale de este contexto lo niegan. Es decir, puede haber sexo sin reproducción. Los anticonceptivos llegaron a separar eso, y por eso están en contra de los anticonceptivos, porque les mueve el tapete del sexo igual a reproducción, y viceversa, puede haber reproducción sin sexo. Y entonces están en contra de la reproducción asistida y de todas las tecnologías, digamos, que permiten ahorita tener hijos
a mujeres sin relaciones sexuales con hombres y quién sabe en un futuro que haya, ¿ok? Entonces están en contra de las técnicas de reproducción asistida, es decir, son argumentos auto-perpetradores, self-fulfilling, para que mantengan ellos sus argumentaciones. Yo creo que el tema central aquí en contra de la diversidad es en contra de la sexualidad, en contra de la libertad, como en algún momento pusieron en una revista hace bastantes años, contra la diversidad del uso de los orificios corporales, que es lo que les perturba. Yo le pondría como la falta de control también. O sea, cuando tú abres todo claro, eso, no controlas nada, que es un poco como esto de acá. Pero aquí, exactamente. Yo aquí me haría una pregunta a la cual yo no tengo respuesta y creo que la riqueza es de la diversidad que pueda estar aquí. ¿Qué tanto la diversidad sexual, es decir, la diversidad de la identidad de género, tiene que ver con una diversidad sexual y reproductiva? Yo creo que aquí también estamos pensando en diversidades que son dirigidas a una actividad sexual que nosotros estamos acostumbrados a dicotomizar y que en realidad creo que es mucho más variable hasta eso. Pero es una pregunta que yo hago y que lanzo. Muchas gracias. Quisiera retomar un poco dos ideas claves que me parece que pudieran ligarse a esto que los compañeros han planteado. Hablabas tú de un discurso hegemónico, por ejemplo, dentro de la biología, y quiero citar, por ejemplo, a Leon Olivet cuando plantea que, puesto que la historia humana finalmente es el resultado en gran medida de decisiones de seres humanos, pues quisiera preguntarte un poco como biólogo, desde los efectos que tiene, por ejemplo, este discurso hegemónico, ¿no?, en lo que aquí has definido como disminuir la capacidad de sobrevivencia, y aunado un poco a lo que planteaba el compañero, ¿no? Nosotros como especie, pues también tenemos, digamos, muy poco tiempo sobre este planeta, pero somos muy activos en ese sentido, ¿no? Y hemos inclusive llegado en términos de ética a poner en riesgo nuestra especie, ¿no? Ese es un tema, digamos, que está sobre el tintero. Y sobre estos dos aspectos me gustaría como un poco, si pudieras desarrollar. Evidentemente entiendo que no hay respuesta, pero sí, digamos, que pudieras plantear un poco los efectos que tiene para los seres humanos como especie, si es que se puede hablar como especie de ellos, y si es que se puede hablar de la reducción de la capacidad de sobrevivencia en términos de la crisis actual que vivimos. Okay. Sí, digo, bueno, a lo mejor uno de los factores que no platiqué o que no dije dentro de la plática es la teoría, o sea, explicar un poquito más la teoría de Darwin en términos de cómo funciona. Porque luego hay mucha confusión, sobre todo porque tenemos tan mala educación aquí en México en términos generales, que la gente piensa como que cuando uno les pregunta qué es la teoría de Darwin, como que luego piensan te ponen el ejemplo y es mucho más de Lamarck que de Darwin como tal, o sea, que la teoría de la selección natural. Que es muy importante tratarla de entender por esta visión de la diversidad. ¿Qué es lo que dice Darwin básicamente? Bueno, miren, todos los organismos, todos, nos queremos reproducir al máximo. Buscamos el potencial de reproducirnos al máximo. Si más nos dejan, más nos reproducimos. Eso los seres humanos, como las plantas, como las bacterias, como lo que sea. Pero no poblamos todo el planeta. Bueno, los seres humanos estamos empezando a hacer eso, pero todos los demás tienen una cantidad de población constante. No crecen, sino que se mantienen constantes. O sea, a lo largo del tiempo se mantienen constantes. Todos los organismos tenemos variabilidad en nuestra descendencia. Esto es, a la misma mamá le pueden salir chaparritos grandotes, lo que sea, más colorados, más flacos, lo que sea. Todos ellos, como no pueden sobrevivir todos, porque la reproducción es para que poblemos el mundo, pero nos mantenemos en una misma línea, van a sobrevivir lo que le llaman los más aptos. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Los más aptos no quiere decir que sean los mejores.
que eso es lo que siempre nos han engañado en el Discovery Channel, que siempre salen los 10 más rápidos y los 10 más mortíferos y los 10 no, los más aptos son los que sobreviven, que pueden ser los más lentos. Y los más rápidos, lo que pasa es que gastaban mucha energía y en el momento en que no había comida, pues se murieron, porque los más lentos, como por ejemplo, los osos perezosos, pues son los que aguantan mucho más, porque en momentos en los que no hay comida, pues ellos tienen capacidad de aguantar. Entonces, el más apto es el más apto para la circunstancia que se da en ese momento. Y eso es lo que genera variabilidad. Entonces, si en algunas circunstancias son los más chaparritos y en otras circunstancias son los más altotes, entonces al rato vas a tener dos especies, una que es la de chaparritos y otra que es la de los altotes, ¿no? De lo que quieran, ¿no? O sea, pueden ser plantas, pueden ser animales, cualquier tipo de animal. Entonces, bajo esa circunstancia, los seres humanos, desde mi punto de vista, somos básicamente igual que el resto de los bichos, ¿no? De plantas y animales. Lo que queremos es reproducirnos al máximo y lo que queremos es poblar, o sea, no es que lo queramos porque eso sí muy teleológico, pero nos reproducimos al máximo para nada, nos reproducimos al máximo y eso es lo que hacemos, es que trata de poblar todo el planeta. El planeta a los castores les ha impuesto ciertas condiciones y por eso no pueden crecer más. Y los seres humanos lo único que sí hemos logrado es utilizando nuestro cerebro para ir colonizando distintos tipos de ecosistemas. Entonces, en realidad, la crisis que estamos viviendo a causa nuestra, porque lo que estamos haciendo es colonizamos distintos ecosistemas y estamos aumentando la huella ecológica. La crisis ahora sí que estamos generando por el cambio climático y por por la reducción de distintas commodities, iba yo a decir, últimamente se me han ido todas las palabras, pero la reducción de todo lo que estamos consumiendo en realidad es muy natural. O sea, ahora sí que sí es muy natural, porque todos los bichos hacen lo mismo, lo que pasa es que no pueden y nosotros sí podemos. ¿A qué nos va a llevar eso? Efectivamente, a que tarde o temprano el planeta nos va a imponer la condición de ya no puede seguir creciendo. Y hay una regla en ecología, bueno, hay una serie de modelos en ecología, en las dinámicas poblacionales, y cuando tú creces muchísimo más de donde puedes crecer, la población se cae completamente y puede hasta extinguirse. Hay poblaciones que van creciendo poco a poco, y cuando llegan hasta donde más pueden crecer, ahí se estabilizan y ya nada más crecen tantito y se mueren tantito. Pero las poblaciones, lo puedo decir, las plagas es el mejor ejemplo, crecen muchísimo por encima de hasta donde pueden crecer, que es la capacidad de carga, y ya cuando se dieron cuenta, ¡pum!, se mueren absolutamente todas, ¿no? Eso nos puede pasar. O sea, si lo vemos estricta y específicamente ecológico, lo que puede suceder es que cuando hayamos sobrepasado, que ya pasamos nuestra capacidad de carga, si estamos muy por arriba de la capacidad de carga, la reacción del planeta va a generar, bueno, más bien la cantidad de recursos que estamos quitándole al planeta, lo que va a generar es que caigamos estrepitosamente en términos poblacionales. A extinguirnos, a lo mejor. A bajar mucho, a lo mejor. A bajar bien poquito, porque a lo mejor nada más pasamos un poquito por encima de los recursos. A lo mejor no sabemos, ¿no? Entonces, lo estoy viendo por un lado muy catastrofista y por otro muy darwiniano y ecológico malthusiano. Pero esa es una de las posibles explicaciones, ¿no? O sea, quitémosle la parte de relaciones y de tecnología y eso es lo que puede pasar. A lo mejor nos estamos pasando mucho, pero la tecnología nos ayuda a bajar suavemente hasta llegar a nuestra capacidad de carga, ¿no? Ok. O sea que en vez de buscar a Nemo, vamos a buscar a nuestro holotipo. Pues sí, exactamente. Muy bien. Compañero, por favor, tienes... No, ahora escuchando a Luis y las intervenciones de los compañeros, también me surge una duda, pero una duda que abona a la duda. La compañera se ha peleado a muerte, ¿no? Porque mi pregunta es si diversidad sexual no reproductiva, que es un poco por lo que este espacio está luchando, no solo por la diversidad sexual no reproductiva, pero algunas expresiones de diversidad sexual no reproductiva le dan a nuestra especie una mayor variabilidad y por lo tanto capacidad de adaptación. Me temo que puede ser al contrario. Bueno. O sea, Darwin de lo que habla es justamente de la importancia de la reproducción sexual para que en esa reproducción sexual haya más variabilidad y a partir de esa mayor variabilidad, mayor posibilidad de que esa especie sobreviva.
y entonces me parece, no sé si me expliqué, pero me parece que ahí hay como una contradicción entre el argumento biológico que efectivamente podría estar operando en contra de lo que este espacio está intentando defender y proteger, ¿no? O sea, no sé, lancé esa pregunta, no sé si se entendió. Sí, se entendió, o sea, pero aquí vienen las escalas de tiempo por un lado y la presión de selección por otro. O sea, lo que tú sugieres es, bueno, a final de cuentas hay diversidades sexuales que en realidad, o no sé cómo llamarle, porque ahí sí me cuesta mucho trabajo entenderlo porque no soy del tema, pero hay como diversidades que no buscan reproducción a final de cuentas, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es la presión de selección en contra? O sea, recordemos que siempre tiene que haber una presión de selección a favor o en contra. Esto es, si la gente que busca diversidad sexual no reproductiva tuviera una presión de selección en contra, entonces sí, que se mueran más que los otros, y que fuera hereditario además. O sea, tendría que ser dos cosas: una, que fuera hereditario, y dos, que se murieran más que los demás. Si eso, entonces sí jugaría lo que tú dices, pero en realidad eso no pasa. O sea, no hay presión de selección en contra de ningún tipo de visión, bueno, a lo mejor sí la hay, yo no lo he estudiado, pero de ningún tipo de visión de selección de sexualidad reproductiva o no reproductiva. Porque si tú te reproduces de manera heterosexual y tienes hijos, eso no quiere decir que tus hijos van a querer reproducirse de manera heterosexual y tener hijos así, sino que a lo mejor algunos de los hijos dicen, no, yo quiero tener mi diversidad sexual y no quiero reproducirme nunca, y viceversa, ¿no? Entonces no hay presión de selección en contra de la diversidad sexual, creo, no la he estudiado, digo, no, y nunca la voy a estudiar porque no me dedico a eso, pero el argumento que tú dices tendría que pasar por esa presión de selección. Sí, por favor. Resulta que los abogados y los biólogos de repente importamos o exportamos conceptos y teorías. O sea, esto de la ley, los científicos también lo adoptaron de los abogados, ¿no? No sé si me estoy entendiendo. No. Los abogados y los biólogos de repente, por analogía o lo que sea, importamos teorías y conceptos de una ciencia a la otra, ¿no? Yo no sé, ¿usted qué piensa si se podría esta idea de biodiversidad escalar hacia... O sea, entiendo que los seres humanos somos una sola especie, pero lo cierto es que en el mundo es muy distinto, por ejemplo, un japonés a un mexicano. En cuanto, o sea, tal vez no genéticamente, no biológicamente, pero sí a comportamiento. O sea, los japoneses, por ejemplo, ya se habla de que su demografía está bajando muchísimo. Ya no tienen como mucho interés en reproducirse, y por ahí dicen que en 20 años a lo mejor ya no hay japoneses. Pero, o sea, esta diversidad en comportamientos puede llegar a influir también en la supervivencia. O sea, definitivamente creo que con esta crisis ambiental, para mí quizá tenga más posibilidades de sobrevivir a la crisis ambiental el campesino que está acostumbrado a economizar recursos, que un urbano que de repente si colapsa la ciudad y se queda sin agua, sin suministros de agua o de alimentos, pues el urbano no sabe cómo empezar a conseguir esos recursos que son vitales, ¿no? Entonces yo no sé si se pueda como de alguna adoptar esa visión de biodiversidad también a una diversidad de comportamientos dentro de la misma especie, ¿no? Yo no lo haría. O sea, hay como varias cosas. O sea, justo continuando con esta visión de presión de selección, yo creo que los seres humanos no estamos sujetos a ninguna presión de selección ahorita como tal. O sea, no se mueren poblaciones de manera diferencial.
Se muere más gente de una cosa y se muere más gente de la otra, pero no se mueren de manera diferencial. O sea, los japoneses no se van a extinguir, es más cultural. No quieren tener hijos porque ya son muchos, pero en el momento en el que baje la población de japoneses, pues se van a poner a reproducirse, porque pues así es culturalmente hablando. Cuando las poblaciones humanas tienen crisis después de guerras y esas cosas, tienden a reproducirse menos, y cuando ya tienen jauja económica, tienden a reproducirse más. Otra vez es un problema de escalas. No, eso pasa en los últimos 60, 80 años se ha visto, más o menos. Ahorita los japoneses son muchos, y entonces, en términos de interacción cultural, dicen, no se me antoja reproducirme porque somos muchos y me cuesta más. O sea, ven a futuro cercano. Pero eso no quiere decir que ellos se vayan a desaparecer en términos de, y su cultura vaya a desaparecer. Lo mismo con los urbanos con respecto a la gente del campo. En realidad, sí hay una mortandad, o sea, si estas visiones catastrofistas de las que yo hablé hace ratito suceden, que quién sabe si sucedan, yo creo que nos va a agarrar parejo. O sea, va a agarrar tabla rasa y va a decir, se van a morir en términos proporcionales. No va a haber seres humanos diferencialmente que van a sobrevivir más. Porque ya trabajamos sobre, o sea, los seres humanos sí logramos un cambio en términos evolutivos con respecto al resto de las especies. Y es que los seres humanos empezamos a trabajar más sobre relaciones socioecosistémicas que sobre relaciones individuales, que son las que generan el cambio en las especies. Y generaciones fenéticas, que son las que generan los cambios en las especies. Sí, bueno, y no les he platicado del Evo-Devo, que es toda una teoría completamente más pacheca. Bueno, no más pacheca, realmente describe mucho mejor las circunstancias, pero que compleja todavía más las cosas, ¿no? A lo que voy es, hasta donde yo veo, no hay lo que le llamamos los biólogos presión de selección sobre ciertos grupos particulares de personas, ¿no? Cuando se muere alguien, se muere alguien. A lo mejor tú tienes otra visión. Más bien, tengo la pregunta porque estaba leyendo un reporte del panel intergubernamental de cambio climático hace poco, el domingo por la noche, por cierto. Y hay vulnerabilidades que por supuesto sí están estratificadas, e incluso cuando hablan, por ejemplo, o sea, yo veo el mapa, por ejemplo, de México. México va a sufrir una desertificación brutal. La producción asociada a la pesca se va a desaparecer, y también de las cosas que dicen, paradójicamente va a bajar la lluvia, ¿no? Entonces, que los efectos, digamos, a nivel climático no van a ser los mismos, y que hay países que serán más afectados, hay zonas que serán más afectadas. O sea, yo veía dónde está México y de todos los mapas parece que nos va a tocar lo peor de todo. Y entonces la duda que me genera, y no la estaba pensando cuando leía eso en términos evolutivos, es si eso de alguna forma no va a generar presiones diferenciadas geográficamente. Geográficas sí, pero no de adecuación personal. No sé si me explique. Sí, pero sí habrá poblaciones. Poblaciones completas, pero sí, por geografía, sí, más que por adecuación personal. O sea, no es hereditario. Y el factor para mí fundamental aquí es hereditario. O sea, si tú eres un campesino que va a sufrir una sequía muy fuerte y estás en una zona vulnerable, y aquí tenemos que hablar de vulnerabilidad, es que todo se mezcla, estas cosas, vulnerabilidad, o estás en la Ciudad de México y estás sujeto a temblores, no es que un grupo de organismos va a sobrevivir mejor que el otro. A lo mejor te toca y te mueres, pero no es porque seas alto, chaparro, mediano, que eso sí es la parte evolutiva. No sé si de las demás especies. O sea, sí va a haber más. O sea, el cambio climático va a generar, posiblemente genere muchas muertes, y muchas muertes regionales, pero no están asociadas intrínsecamente a la biología de los organismos. Complico la pregunta porque es interesante. Cuando habla, por ejemplo, de mecanismos de adaptación, el propio panel intergubernamental, uno de ellos es el grado de educación que pueden tener las personas, porque curiosamente les da acceso. Es cultural. Sí, ya sé. Pero, y aquí entra la bonita epigenética extendida, porque una de las cosas que sabemos que tiene un índice de heredabilidad más alto, no genético desde luego, es la clase social. Sí. Entonces, no es una herencia genética, pero de que hay un fenómeno de herencia, ahí hay una cosa. De epigenética. Entonces,
Ajá. Sí, que es mucho más flexible. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ahí es entrar a la epigenética y el evodevo, que cuesta mucho más trabajo porque todavía no, o sea, tenemos que empezar a armar sobre ese tipo de cosas. En ese sentido estoy completamente de acuerdo contigo. Hasta donde estamos, no, pero efectivamente probablemente haya sobrevivencia de las personas que tengan cierta capacidad diferente en términos evodevo, ¿no? O sea, en términos epigenéticos. Pero eso está muy difícil de predecir, ¿no? ¿Cuál o hacia dónde, ¿no? Oigan, y para los que no hablamos español, ¿nos podrías un poco explicar qué es lo epigenético, por favor? Ok. Lo que pasa es que, o sea, la teoría de Darwin nos gusta mucho muchas personas, pero efectivamente ha venido evolucionando. Y uno de los factores, como para ponerlo lo más simple posible, es los organismos somos un conjunto de genes que se expresan. Y que lo que decía Darwin es, bueno, si a lo mejor ahora los bichos rojos son los que van a sobrevivir porque es el gene de los rojos con respecto a todos los que son morados, azules, verdes, etcétera, ¿no? Y los rojos. Y entonces el gen es el rojo y el que sobrevive es el rojo y luego viene, etcétera. Pero lo que se ha venido descubriendo últimamente, y ahí es donde viene como que Lamarck no te estaba tan errado, no en la parte de que es de las piedras a Dios, sino en esta parte que es la interacción del organismo, que es un grupo de genes, con el ambiente, también genera modificaciones, sobre todo en términos de el mismo individuo. O sea, un individuo con un grupo de genes, con una buena alimentación crece hasta acá, con una mala alimentación crece hasta acá. Entonces, el individuo es distinto dependiendo del lugar en donde está y de las condiciones en las que se desarrolla. Y luego entonces la evolución no solo actúa sobre los genes o sobre la carga genética de las personas o del organismo, sino sobre la carga genética del organismo más el ambiente en donde se ha venido desarrollando. Porque puede desarrollar más cosas o puede desarrollar menos cosas. Entonces la discusión que tenemos ahorita es, yo lo que digo es, no va a haber diferencia, o sea, no va a haber presión de selección sobre ningún grupo de genes. O sea, si eres chaparro, alto, con heterosexual, homosexual o lo que sea, no va a haber, o sea, si te caes en el temblor te mueres, independientemente de qué seas. Pero efectivamente, sobre todo en términos de cambio climático, donde las presiones, los muertos van a estar escalonados, digamos, no va a ser un temblor en donde se muere el 20%, sino que van a estar muriéndose en distintas partes. A lo mejor ciertos grupos que se han venido desarrollando de distintas maneras, de personas que se han venido desarrollando de distintas maneras porque su ambiente es distinto a otros, puede ser más vulnerable a cambios como el cambio climático en ciertas regiones. Esa es la discusión que tenemos más o menos ahorita. Que no sabemos, no podemos predecir. Esa es como mi visión también. Okay. Muchas gracias, por favor. Sí, volviendo a la pregunta que habías planteado, otra es, pensando más en escalas, el cromosoma Y es muy chiquito, ¿no? Y de por sí se está haciendo cada vez más chiquito. Entonces, en algún momento es probable que desaparezca. Al parecer nos vamos el Y. Y al parecer, nos va a sacar el planeta antes de que eso suceda, pero bueno, si llegamos a sobrevivir y el cromosoma desaparece, bueno, eso no significa que se terminen los machos, ¿no? Podríamos ser como los ornitorrincos que dividieron sus cromosomas sexuales en 10 cromosomas y tienen un relajo ahí. Pero también se ha visto que muchas especies saltan y regresan del hermafroditismo. Entonces, si el terminar con este cromosoma nos genera un hermafroditismo, pues otra vez, ¿qué poblaciones les va a ir mejor? Pues las que no se definieron como el centro, sino las que aceptaron sus diversidades, ¿no? Porque no van a tener que rehacer todo su sistema desde cero, sino que pues ya tienen un punto del que partir y ya tienen una manera de definirse que no implica tener ni 2 cromosomas ni 2 sexos nada más. A ver, perdón, nomás yo quisiera preguntar, ¿de dónde sale lo que se está haciendo más chico el cromosoma Y? ¿Y cuál es la presión de selección que hace que se vuelva más pequeño? Que no tiene recombinación y entonces con el trinquete de Müller cada ciclo de replicación se puede ir limpiando y se puede ir acortando. No tiene de dónde recuperar lo perdido. Mantenerlo perdido. Pero eso es como en términos evolutivos, si ese fuera, la verdad es que desconozco, pero si ese fuera, eso se va a tardar por eso, cientos de miles de millones de años probablemente. Sí, o sea, es una escala muy grande. Sí. Pero ese modelo, lo que explica eso es el modelo de conflicto intragenómico.
está haciendo más chiquito por un conflicto intragenómico de gen egoísta. De visión de gen egoísta. De visión de gen egoísta. Okay. O sea, el modelo que está detrás de eso es el gen egoísta. Es un modelo de reina roja. Ok. Que habla de un conflicto intragenómico y que de hecho hay poblaciones donde puede llevar a que tengas 1% de machos en poblaciones. Entonces, o sea, tiene una base de matemática ese modelo, que por eso permite esa predicción de que se va a hacer más chiquito. No puede desaparecer porque está la parte autosómica, que no está afectada por el conflicto intragenómico, y hay una serie de genes que son muy y entramos los biólogos aquí. Sí, pero puede recombinarse y meterse en otro lado, pues. Muy bien. Bueno, sigue la parte en el público, por favor, de este lado, si es tan amable, y luego allá atrás. No, mi pregunta es si yo estoy contento de que el cromosoma Y se esté haciendo cada vez más encantado de oírlo y de saber que eso ya se está investigando. Bueno, estamos en la hora de las posturas genómicas. Ya estamos así. No, pero mi preocupación es que al traer un discurso darwiniano que está principalmente centrado en el tema de la reproducción, parece que metemos por la ventana lo que estamos intentando sacar por la puerta. Esa era mi preocupación, si un discurso con estas características proveniente de la biología no lo que hace es introducir elementos que en algún momento operan en contra de lo que un espacio como este quiere defender. Ese era mi preocupación. Bueno, ya se sobreentendió, pero... Sí. Ahí atrás, por favor, si es tan amable. ¿Usted no había levantado la mano? ¿Su compañera que está a la derecha? ¿No? Lo vi mal. Gracias. Yo comparto un poco lo que tú estás comentando, porque efectivamente, estamos en un contexto donde queremos hablar de la diversidad desde el punto de vista biológico, me queda claro, no hay que sacarlo, pero el tema de las preocupaciones potenciales sobre la capacidad de reproducción, si hay o no más personas con diversidad sexual no reproductiva en la población, no me preocupa. Definitivamente no va a ser ese el impacto poblacional que pueda generar problemas de desaparición de la especie humana. Y estaba yo reflexionando, y este es un paso atrás, lo que de acuerdo a ciertas posturas y concepciones nos hace especie humana es que tenemos alma. No es nada biológico, no es nada científico, y el hecho de que empezamos a ser desde el inicio, desde el momento de la concepción, un ser humano, una persona humana, es que en ciertas concepciones tenemos alma, desde ese momento. Ya yo digo el alma, me pregunto qué es para ellos biológicamente, si es el espermatozoide que entra y que nos hace humanos, si es... Por eso es bastante, si es el falo, si es una representación fálica, si es... De todas maneras es un componente masculino, la alma también es dada por un componente masculino, Dios o lo que sea, ¿verdad? Pero cierro este paréntesis. No me preocupa el tema de la reproducción o de la sobrevivencia de la especie humana por estos temas. Para nada. Y también la cuestión genética o epigenética, creo que tenemos cada vez más elementos, más tecnologías para poder reproducirnos aún sin Y. No sé si seremos especie humana todavía, si tendremos alma todavía sin el Y, pero podemos hacerlo, ya lo se está haciendo, ya creo que es mucho más cercano en el futuro que la desaparición del Y. Entonces sí me preocupa un poco que no para argumentar o para contestar en contra, sino que sí que digo que este discurso biológico nos enriquezca, sea capaz de enriquecernos, pero no de tener un reductivismo biológico en este sentido, porque la capacidad que tenemos de reproducirnos o no reproducirnos en este momento va más allá
de lo genético, epigenético, y sí creo que tiene mucho más que ver con la destrucción de los ecosistemas que estamos haciendo como especie, no que si tenemos comportamientos sexuales y reproductivos o si los japoneses no se quieren reproducir porque no tienen no tienen lugar donde vivir, no tienen dinero, pues hay muchos mexicanos que no se quieren reproducir, muchos europeos que no quieren reproducirse, pero llegan los migrantes, llegan los africanos, llegan y pues así mantienen la tasa de natalidad de las poblaciones. Estas son también, digamos, fenómenos sociobiológicos que intervienen. Ok, yo quisiera nada más precisar algo que creo que es justamente lo que me daba miedo sobre esta plática, y que estamos llegando a ese lugar que creo que ese no es el comentario. O sea, la parte, o sea, yo no quería o sea, la intención de esta plática no es tratar de traducir por qué la diversidad sexual, sea para reproducción o no sea para reproducción o lo que sea, esté fundamentada bajo conceptos netamente evolutivos o biológicos. Realmente la parte de Darwin, la parte evolutiva, la quise poner en términos de, en lugar de estar pensando en la parte central, lo importante de la teoría de Darwin es la parte de diversa, la parte de las colas de la curva de Gauss, ¿no? Que o sea, en pocas palabras, en la variedad está el gusto. La conexión que yo he querido hacer en toda esta plática es en la variedad está el gusto. Entonces, si en la variedad está el gusto en términos de la evolución, no solo darwiniana, sino la epigenética también, porque más cambios en el ambiente te genera más cambios en los organismos que tienen una misma carga genética, y eso puede generar más evolución, sino también esa es la conexión de variedad en términos biológicos estrictos o evolutivos estrictos con variedad en términos de diversidad sexual. En pocas palabras, no le tengamos miedo a la variedad, no le tengamos miedo a la diversidad, porque si la diversidad en biología nos genera mucha evolución, la diversidad sexual nos puede generar y enriquecer mucho la cultura y la interacción social. Básicamente ese era como el fondo del meollo al que plática. No querías llegar. Al que yo sí quería llegar, lo otro de que si no reproducimos, etcétera, okay. No. Muy bien, acá tenemos una participación. Buenas tardes a todos. Sí, claro, creo que en este tipo de espacios sí es muy importante comprender mucho el aspecto biológico. Bueno, dado que somos una especie, que somos un ser vivo, pero sí es muy importante destacar que no podemos desligar, al menos en la parte humana, tanto la parte biológica, pero también la parte social, cultural, psicológica, que creo que en este espacio es lo que se busca, tanto en este y en otros muchos espacios a nivel académico, a nivel social, a través de activismo y de cotidianidad, es despatologizar esta visión de la diversidad sexual como algo anormal. Creo que esa es la intención de la generación de este tipo de espacios. Y sí, a veces creo que muchas veces nos hemos encontrado personas que estamos aquí y fuera de visiones completamente puristas, sin fundamento, arraigado completamente a un pseudo, ¿cómo decirlo? Una visión pseudocientífica sin mayor fundamento, muy dogmática, incluso bastante anticuada. Y creo que aquí uno de los argumentos más más importantes a destacar es eso que usted comentaba, que la naturaleza no tiene reglas, que la naturaleza es dinámica, y creo que estamos nosotros en un momento, ya sea, bueno, desde mi punto de vista muy personal, creo que lo considero como un momento de transición donde se están haciendo varios cambios a nivel social, donde se están visibilizando varias situaciones en lo cotidiano. Puedo hablar de diversidad sexual, puedo hablar de identidad de género, como podemos hablar de otro tipo de sucesos. Y creo que aquí lo importante es no perder esa línea. Una de las grandes preocupaciones es cómo desde cada quien desde nuestra trinchera poder tener esos argumentos, poder compartir una visión de diversidad, de amplitud, de dinamismo, sin rayar en esa ideología patologizante que muchas veces
muchos médicos, muchos científicos, muchos médicos, psicólogos y sobre todo gente religiosa siguen permeando y desafortunadamente a veces por más argumentos parece esto siempre una lucha sin fin. Creo que eso es lo importante que quería comentar. Ok, muchas gracias. Quizá también valga la pena un poco retomar, después de 200 años de discusión, por ejemplo, si es posible hablar, digamos, desde la biología como especie, que podría aportar, digamos, como para esto que dice el compañero, no solo el reconocimiento de la diversidad, sino también un poco hacíamos el chiste del holotipo de la especie humana, pero me parece que sí hay ahí una tensión importante en términos biológicos respecto de si podemos o no pensarnos como especie y qué implicaciones tiene en términos de el trabajo científico. Uy, pero, o sea, yo creo que aquí también tenemos que ser un factor muy importante, o entender un factor muy importante, que es la biología es muy importante para entender muchos fenómenos de la naturaleza, pero la pieza fundamental en la discusión cuando los seres humanos nos vemos es que ya no podemos solo basarnos en la parte biológica, sino tiene que ver la parte social y la parte cultural y la parte bueno, interacciones, ¿no? Que para mí son la pieza fundamental en términos de cómo nos organizamos como sociedad y en términos de cómo tenemos políticas públicas. Entonces, todas estas, yo también estoy de acuerdo, yo echo para atrás todas estas malas interpretaciones, incluso de las visiones darwinianas, porque son malas interpretaciones a final de cuentas de la justificación de por qué, por ejemplo, la cultura occidental puede destruirla porque pues, son los más adecuados y los más fuertes y cosas. Eso es una pésima interpretación de lo que es en teoría la teoría de selección natural de Darwin, y no puedes única y exclusivamente, aun cuando no fuera una mala interpretación, basarte en eso, porque está la otra parte, que es la carga mucho más social y cultural de la sociedad, de la relación que ahora los biólogos le llamamos los socioecosistemas. Ya no podemos separar a los ecosistemas, ya no podemos separar a la parte social, tenemos que hacer una interacción en conjunto con ellos. A partir de ahí, entonces, ¿cómo nos podemos comprender como especie humana, o sea, como Homo sapiens sapiens? Es, yo creo que diverso, o sea, no es lo mismo los japoneses que nosotros, o sea, ellos no se quieren reproducir, nosotros andamos trepados en el guayabo todo el tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera sutil. Pero además, bueno, digo, lo puse como la parte más de chistorete, pero bueno, si uno se va a los árabes, que son de una forma, los europeos occidentales, los europeos orientales, los asiáticos del norte, los asiáticos del sur, cada uno, y nosotros, o sea, nuestro país, o sea, cada cultura en nuestro país es distinta. O sea, no es lo mismo los purépechas que los olmecas, que los mayas. Y eso, bueno, hay una teoría ahí de Sarucán que dice que en realidad eso se debe a que tenemos una interacción muy intensa, muy diferente, con la diversidad que es muy distinta en cada una de estas regiones. Entonces, ¿cómo nos reconocemos como especie Homo sapiens sapiens? Desde la perspectiva de alguien como yo, entendiendo la heterogeneidad cultural que tenemos, ¿no? Esa es la forma en la que y bueno, nuestra capacidad de colonizar cualquier parte y generar cultura en esa parte, y lo cual puede ser bueno o malo, ¿no? En el corto, mediano y largo plazo. Ok, pues estamos ya prácticamente cerrando la mesa. No sé si queden por ahí dudas, preguntas, comentarios sobre la exposición que ha hecho el doctor. Si no fuera así, entonces, bueno, pues a nombre del Laboratorio Nacional de Diversidades, pues darle pues las gracias por esta sesión, y bueno, pues hacer la entrega aquí oficial de la taza, oficial de nuestra taza del laboratorio para su café. Muchas gracias. Y de un reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias.